Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. La impactante confesión de Afra Saraholu sobre esa noche misteriosa ha dejado a todos sin palabras. ¿Qué ocurrió realmente con su gran amor? Queridos amigos, hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo de las celebridades y que seguramente los mantendrá pegados a la pantalla hasta el último segundo. Se trata de una de las actrices más queridas y talentosas del momento, la bella Afra Saraholu, quien finalmente ha decidido romper el silencio que había mantenido durante semanas. Todos hemos estado esperando este momento, especulando sobre qué fue lo que realmente sucedió en esa famosa noche de la que tanto se ha hablado en los pasillos de los estudios y en las redes sociales. Pues bien, la espera ha terminado y los detalles que han salido a la luz son verdaderamente conmovedores. Afra, conocida por su discreción y por mantener su vida privada lejos de los reflectores, se ha sincerado con su círculo más cercano, y sus palabras han sido como un torrente de emociones que no ha podido contener más. Según fuentes muy confiables que estuvieron presentes en esa reunión íntima, Afra se mostró vulnerable, humana y profundamente afectada por los recuerdos de un evento específico que marcó un antes y un después en su vida sentimental. La frase que ha resonado con más fuerza y que ha dejado a sus amigos con el corazón en un puño fue cuando, con lágrimas en los ojos, confesó, Ojese Yasananlara Laknda. Lo que se traduce como lo que pasó esa noche todavía está en mi mente. Para entender la magnitud de esta declaración, debemos rebobinar un poco y situarnos en el contexto de esa velada. Se suponía que iba a ser una noche de celebración, una cena tranquila para festejar los recientes éxitos profesionales de la pareja. Sin embargo, como suele suceder en las historias de amor más apasionadas, las cosas no salieron según lo planeado. El ambiente, que al principio estaba lleno de risas y complicidad, pronto se tornó denso y cargado de una tensión eléctrica. Testigos aseguran que hubo un intercambio de miradas que lo decía todo, palabras no dichas que flotaban en el aire como una nube de tormenta a punto de estallar. Fue en ese preciso instante, bajo la luz tenue de las velas, cuando ocurrió el incidente que Afra no puede sacar de su cabeza. Ella relató a sus amigos que, en medio de la conversación, su pareja le hizo una revelación inesperada, algo que la tomó completamente por sorpresa y que desestabilizó los cimientos de su confianza. No esperaba escuchar eso de ti. No en este momento, no de esta manera, le dijo Afra con la voz temblorosa, según relatan las fuentes. Esta frase, cargada de dolor y decepción, nos muestra a una Afra que, a pesar de su fortaleza en la pantalla, tiene un corazón sensible que puede ser herido por la persona que más ama. La noche continuó, pero la magia se había roto. Los silencios se hicieron más largos y las miradas más esquivas. Afra confesó que se sintió sola en medio de la multitud, atrapada en un torbellino de pensamientos y dudas. ¿Es esto el final o es solo una prueba más?, se preguntaba a sí misma mientras intentaba mantener la compostura frente a los demás. Su pareja, visiblemente afectado por la reacción de ella, intentó arreglar la situación, pero las palabras ya estaban dichas y el daño estaba hecho. Él, en un intento desesperado por recuperar la conexión, le susurró, sabes que eres lo más importante para mí, perdóname si te he lastimado, nunca fue mi intención. Sin embargo, para Afra, esas palabras llegaron demasiado tarde o quizás no fueron suficientes para calmar la tormenta que se había desatado en su interior. Lo que hace que esta historia sea tan fascinante y a la vez tan dolorosa es que nos recuerda que las celebridades, a pesar de su fama y su éxito, son personas reales con sentimientos reales. Sufren por amor, se decepcionan, tienen dudas y miedos, igual que cualquiera de nosotros. La imagen de Afra, sentada con sus amigos, abriendo su corazón y compartiendo su dolor, nos la acerca mucho más y nos hace empatizar con su situación. Durante días, Afra intentó procesar lo ocurrido en soledad, refugiándose en su trabajo y en sus pasatiempos, pero la memoria de esa noche la perseguía. Cada canción, cada lugar, cada pequeño detalle le recordaba el momento en que todo cambió. Fue por eso que decidió reunirse con sus amigos más íntimos, buscando consuelo y consejo.
Necesitaba sacar todo lo que llevaba dentro, liberar esa carga emocional que le impedía avanzar. Al contar su historia, Afra no buscaba culpar a nadie ni crear un escándalo, simplemente necesitaba ser escuchada y comprendida. A veces siento que estoy viviendo en una película dramática, pero lamentablemente, esto es mi vida real y duele más que cualquier guión, comentó con una sonrisa triste, mostrando esa ironía que la caracteriza incluso en los momentos más difíciles. Sus amigos, leales y protectores, la escucharon atentamente, ofreciéndole su apoyo incondicional. Le recordaron lo valiosa que es, lo mucho que ha logrado y que, pase lo que pase, nunca estará sola. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará después? ¿Podrán Afra y su pareja superar este obstáculo? ¿Será el amor suficiente para curar las heridas de esa noche fatídica? La confesión de Afra ha abierto una puerta a la especulación, pero también a la esperanza. Porque donde hay dolor, también hay amor, y donde hay amor, siempre hay una posibilidad de reconciliación. Sin embargo, Afra ha dejado claro que necesita tiempo. Tiempo para sanar, para reflexionar y para decidir qué es lo mejor para ella. No quiere tomar decisiones precipitadas impulsadas por la emoción del momento. Quiere estar segura de que, si decide perdonar, será porque realmente cree en el futuro de la relación. Mientras tanto, sus fans, que la adoran y la siguen incondicionalmente, le envían mensajes de amor y apoyo a través de las redes sociales, demostrándole que no está sola en este proceso. Cada comentario, cada like, es un pequeño abrazo virtual que le da fuerzas para seguir adelante. Esta historia nos enseña que la comunicación es fundamental en cualquier relación. A veces, guardamos secretos o evitamos conversaciones difíciles por miedo a lastimar al otro, pero al final, la verdad siempre sale a la luz y las consecuencias pueden ser impredecibles. Afra Saraolu, con su valentía al compartir sus sentimientos, nos da una lección de honestidad y vulnerabilidad. Nos muestra que está bien no estar bien, que es válido pedir ayuda y que hablar de lo que nos duele es el primer paso para sanar. Así que, queridos seguidores, mantengamos los ojos abiertos y el corazón dispuesto a apoyar a nuestra querida actriz en este momento crucial de su vida. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier señal que nos indique hacia dónde se dirige esta historia de amor que nos tiene a todos en vilo. No cabe duda de que Afra saldrá fortalecida de esta experiencia, porque es una mujer fuerte, talentosa y llena de luz. Y nosotros, sus fieles seguidores, estaremos aquí para celebrar sus alegrías y para acompañarla en sus tristezas. Porque al final del día, eso es lo que hacen los verdaderos fans, estar ahí, siempre. Y ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Afra debería perdonar lo que sucedió esa noche o piensan que es mejor pasar página y empezar de nuevo? ¿Alguna vez han vivido una situación similar con sus parejas? Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos encanta leerlos. Por favor, dejen sus comentarios abajo, compartan sus experiencias y debatan con respeto. Si les ha gustado este video y quieren seguir al tanto de las últimas noticias sobre Afra Saraolu y sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle un gran like a este video. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Hasta la próxima, cuídense mucho.